Santa Teresita del Niño Jesús, o también le podemos llamar Santa Teresa de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús. Esta santa francesa de la Orden de los Carmelitas Descalzos es una de las más importantes santas del mundo contemporáneo. Ella nos enseñó de que cualquier mortal puede ser santo, de que por medio de la oración podemos ayudar a nuestros hermanos que están en misiones, de que rezar y orar por los demás es una arma importante para la santificación de nuestros hermanos. Santa Teresita del Niño Jesús nace en Alençon, Normandía, el 2 de enero de 1873 en Lisieux y fallece en Normandía el 30 de septiembre de 1897. Fue una religiosa carmelita descalza francesa. Fue declarada santa en 1925 y proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por San Juan Pablo II. El Papa Pío X la consideró la santa más grande de los tiempos modernos. Su nombre real era María Francisca Teresa Martín Guerin, hija de Luis Martín y María Celia Guerin, canonizados el domingo 18 de octubre de 2015. De esta unión nacieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron a temprana edad. Solo sobrevivieron 5 niñas: María, Paula, Leonia, Celina y Teresa, que fue la menor. Todas ellas abrazarían después la vida religiosa. El hogar de los esposos Martín era un verdadero jardín de virtudes y santidad. Amaba sinceramente a cada una de sus hijas, aunque no toleraban ninguna clase de mal comportamiento y lo corregían al instante. La fe cristiana era el sustento familiar. Cuando no estaban en la iglesia como familia, celebraban las fiestas religiosas o rezaban el rosario en casa como familia. Ya a su temprana edad asistía junto a su familia a misa cada día a las 5:30 de la mañana. Los Martín también practicaban la caridad y ocasionalmente dan la bienvenida a algún pobre a su mesa. Visitaban a los enfermos y a los ancianos. Las niñas crecieron viendo en sus padres 2 grandes modelos de santidad. Celia Martín muere el 28 de agosto de 1877 a causa de un cáncer de mama, cuando Teresa apenas tenía 4 años. En noviembre de 1877, Luis Martín decidió trasladarse a la ciudad de Lisieux, donde residía la familia de su esposa, quienes prometieron a Celia cuidar de sus hijas después de su muerte. La familia Guerin los ayudó a instalarse en una casa rodeada de arbustos, los Buissonnet. Allí viviría Teresa los siguientes años hasta su entrada en el Carmelo de Lisieux. Teresa sintió profundamente el cambio tan grande que sufre en su vida sin su madre. Echa de menos a su madre más aún, y sobre todo esto escribió: desde que mamá murió, mi alegría característica cambió completamente. Yo que era tan viva, tan expansiva,
me convertí en tímida y dulce, sensible al exceso. A los 7 años, en 1880, Teresa se confiesa por primera vez. En esta ocasión ignora el miedo y los escrúpulos que ya tanto le fastidiaban. Dice ella: desde que regresé de la confesión por todas las grandes fiestas, ha sido un verdadero placer para mí cada vez que he ido. A los 8 años y medio, el 3 de octubre de 1881, Teresa entró en el colegio de las Benedictinas en Lisieux. Regresaba a su casa por las noches, ya que su familia residía muy cerca. Haber recibido previamente las lecciones de Paulina y María le dio buenas bases y se puso rápidamente a la cabeza de su clase. Sin embargo, se encuentra con una vida en comunidad en la que no está acostumbrada. Es perseguida por sus compañeras de más edad que le tienen celo. Ella llora, pero no se atreve a quejarse. No le gusta el recreo tan ajetreado y ruidoso. Su maestra la describe como una estudiante obediente, tranquila y pacífica, a veces pensativa o incluso triste. Teresa dijo más tarde que estos 5 años fueron los más tristes de su vida y encontró consuelo en la presencia de su querida Celina. Durante esta época desarrolla el gusto por la lectura, especialmente la que satisfacía sus necesidades de calma, historias caballerescas y apasionadas. También comienza a sentir una gran admiración por Juana de Arco. Ella piensa que ha nacido para una gloria oculta. El buen Dios me hizo comprender que si mi gloria no aparece a los ojos mortales, podría llegar a ser una gran santa. Durante el verano de 1882, cuando Teresa tenía 9 años, se entera por accidente del deseo de su hermana Paulina de convertirse en monja carmelita. La idea de perder a su segunda madre le causa gran tristeza y desesperación. Paulina, tratando de consolarla, le explica cómo es la vida dentro del Carmelo. Y entonces Teresa también se siente llamada al Carmelo. Después escribió: sentí que el Carmelo era el desierto donde Dios quería que yo me fuera a ocultar. Me sentía tan fuertemente llamada que no había ninguna duda en mi corazón. No era un sueño de la infancia que viaja lejos, sino la certeza de una llamada divina. Yo quería ir al Carmelo, no por Paulina, sino solamente por Jesús. Un domingo, Teresa logra ir al Carmelo de Lisieux y entrevistarse con la Madre Superiora, María de Gonzaga, quien le dijo, sin que Teresa hubiese mencionado sus deseos: cuando vengas a vivir con nosotras, mi querida hija, os llamaréis Teresa del Niño Jesús. Cosa que la santa interpretó como una delicadeza de mi amado niño Jesús. Pero también le dijo que no podían aceptar aspirantes menores de 17 años. El lunes 2 de octubre de 1882, Paulina entra en el Carmelo de Lisieux, donde tomó el nombre de Sor Inés de Jesús. En diciembre de 1882, la salud de Teresa empieza a empeorar de manera extraña. Sufre continuamente dolores de cabeza, dolores en el costado, come poco y duerme mal. Su carácter también cambia.
A veces se enoja con María y pelea incluso con Celina, con quien siempre habían sido muy buenas amigas. En el locutorio del Carmelo, Paulina está preocupada por su hermana menor, a quien le ofrece asesoramiento y cariñosas reprimendas. Ese mismo año, el médico diagnosticó la enfermedad de Teresita como una reacción de una frustración emocional con un ataque neurótico, sin duda causado por la partida de su hermana Paulina al monasterio carmelita de Lisieux. Varias veces al día, Teresa sufre temblores nerviosos, alucinaciones y ataques de terror. Sin embargo, la paciente repite que quiere asistir a la toma de hábito de Paulina, programada para el 6 de abril. La mañana del fatídico día después de su fuerte crisis, Teresa se levanta y, curada en apariencia milagrosamente, va con su familia al Carmelo. Días después, todos los rastros de la enfermedad desaparecen, excepto dos pequeñas alergias en los siguientes meses. Teresa aún está frágil, pero no va a sufrir en el futuro de ninguna nueva manifestación de estos trastornos. El 8 de mayo de 1840, Teresa hizo su primera comunión en la iglesia del Colegio de las Benedictinas en Lisieux. Durante la misa, Teresa llora profundamente de alegría y no de tristeza. Describiría a la perfección la intensidad de este primer encuentro místico. Ah, ese fue el primer beso de Jesús en mi alma. Fue un beso de amor, me sentí amada. Y le dije también, te amo, me entrego a ti para siempre. No hubo demandas, no hay luchas, sacrificios. Hace mucho tiempo Jesús y Teresita se habían mirado pobres y se habían entendido. El 14 de junio de 1884 es confirmada por el obispo de Lisieux. Su madrina de confirmación es su hermana Leonia. Al recibir el Espíritu Santo, la joven confirmada se deja maravillar por este sacramento del amor, que ella está segura le dará la fuerza para sufrir. En octubre de 1886, su hermana mayor, María, también entra en el Carmelo de Lisieux, donde llegará a ser la hermana María del Sagrado Corazón, mientras Leonia entra como religiosa en el convento de las Benedictinas de Lisieux, donde sale al cabo de poco tiempo. Sorprendido y entristecido, Luis Martín conserva con él en los Bissonnet a sus dos hijas más jóvenes. Después de su partida de María, su tercera madre, Teresa pasa un periodo de depresión y llora con frecuencia. Poco después de la gran gracia de la Navidad, oyó hablar de un hombre que había asesinado a 3 mujeres en París, cuyo nombre era Enrique Pranzini. Teresa decidió adoptarlo como su primer hijo espiritual y ofreció sacrificios y varias misas, que mandó hacer con ayuda de su hermana Celina, para alcanzar de Dios la conversión de este pecador antes de su ejecución, o por lo menos algún signo de arrepentimiento. Pranzini había sido sentenciado a muerte y fue ejecutado el 31 de agosto de 1887, pero unos días después llegó a su casa el periódico católico La Croix, informando de, aunque Pranzini no quiso confesarse, antes de subir a la guillotina, pidió un crucifijo para luego besarlos repetidamente
repetidas veces. Así ella sintió que sus sacrificios y plegaria habían sido escuchados. La respuesta misericordiosa de Dios a sus oraciones por la conversión de Pranzini marca profundamente a Teresa y refuerza su vocación. También se vería más adelante que esto influiría bastante en su doctrina respecto a la misericordia divina que tanto la caracteriza, y se decide completamente a convertirse en monja del Carmelo para orar por todos los pecadores. Cuando contaba 14 años ya había tomado la resolución de convertirse en religiosa carmelita. Sabe que tendrá que superar muchos obstáculos y pensando quizá en Juana de Arco, se dice a sí misma que conquistar la fortaleza del Carmelo es solo la punta de la espada. Después de varios intentos de entrar al convento de Carmelo antes de los años permitidos, se va a una expedición con su padre Luis Martín hacia Roma. Ellos hacen una peregrinación a esta ciudad por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII, organizada por la diócesis de Coutances y Bayeux. Teresa y Celina viajarán con él. La partida está fijada para el 4 de noviembre de 1887. Una carta de su hermana Paulina la animó a presentar su petición personalmente al Papa. El 20 de noviembre de 1887, por la mañana, los peregrinos asisten a la capilla papal a una misa celebrada por el Papa León XIII. Luego viene el momento de tan esperado de la audiencia. El vicario general asigna los turnos para ver al Papa, pero se prohíbe que se le dirija la palabra al Santo Padre, pues sus 77 años ya no le permiten desgastarse mucho durante mucho tiempo. Aunque así, cuando le llega el turno a Teresa, previamente Celina, como cómplice, la había animado a que se hablara, se arrodillara y sollozosamente le dice al Santo Padre: Santo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande. El vicario le dice que se trata de una chica que quiere entrar en el Carmelo. Hija mía, haced lo que los superiores le digan, respondió el Papa. La chica insiste: oh Santo Padre, si usted dice que sí, todo el mundo lo aprobaría. León XIII replicó: vamos a ver, entrarás si Dios lo quiere. Después de su peregrinación a Roma, vuelve nuevamente a Francia. Teresa escribe al obispo, pero sigue siendo inútil el esfuerzo. Hasta que finalmente, el 1 de enero de 1888, la víspera de su 15º cumpleaños, escribe una carta a la Madre María de Gonzaga, informándole que el obispo ha cambiado de opinión y que permite que las puertas del convento se abran para ella. Por un consejo de Paulina, se decide que se retrase su ingreso hasta abril, después de los rigores de la Cuaresma. Esta expectativa es una nueva prueba para la futura postulante, que sin embargo
ve una oportunidad para prepararse en su intimidad. La fecha de entrada se establece finalmente el 9 de abril de 1888, el día de la Anunciación. Teresa ingresa con 15 años y 3 meses. Cabe señalar que en aquel tiempo una chica podría hacer su profesión religiosa a los 18 años. No era raro ver en las órdenes religiosas postulantes y novicias de tan solo 16 años. La precocidad de Teresa, dadas las costumbres de la época, no es la excepción. El 9 de abril de 1888 fue recibida en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux. En el monasterio ya estaban sus hermanas Paulina y María. Comenzó así su postulado. Después de varios meses duros en el monasterio, Teresa escribió: "El buen Dios me dio la gracia de no tener ninguna ilusión al entrar en el Carmelo. He encontrado la vida religiosa como me imaginé que sería. Ningún sacrificio me asombró". A finales de octubre de 1888, el capítulo provincial aprobó su toma de hábito. Aunque recibió la noticia con alegría, fue opacada un poco con la noticia de la recaída de salud de su padre. Finalmente, el 10 de enero de 1889, tomó los hábitos de la orden en la capilla del monasterio en presencia de su padre, hermanas y el resto de la familia. En la misma ceremonia, además de recibir el velo de novicia, también cambió su nombre al de Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. En este periodo se profundiza en el sentido de su vocación: llevar una vida oculta, orar y ofrecer sus sufrimientos por los sacerdotes, olvidando su orgullo. Se multiplican los actos discretos de caridad. Quiere convertirse en una gran santa, pero no se hace ilusiones sobre sí misma. Escribió: "Me apliqué en especial en practicar las pequeñas virtudes, ya que no tengo la facilidad de practicar las grandes". El 8 de septiembre de 1890, a los 17 años y medio, hizo su profesión religiosa. La joven carmelita recuerda por qué responde a esta vocación: "Yo he venido para salvar almas y especialmente para orar por los sacerdotes". El 24 de septiembre de 1890 se celebró la ceremonia pública donde toma el velo negro de profesa. Su padre no puede asistir, lo que entristece enormemente a Teresa. Sin embargo, la Madre María de Gonzaga, quien manifiesta que esta niña tiene 17 años y medio y la razón de alguien de 30 años. La perfección religiosa de una vieja novicia que se consume en el alma y la posesión de sí misma. Es una perfecta religiosa. El 12 de mayo de 1892 se encontró por última vez con su padre. El 24 de junio de ese mismo año, su hermana Leonia ingresó por segunda vez, en esta ocasión en el monasterio de la Visitación de Caen. Luis Martín murió el 29 de julio de 1894, después de ser custodiado y cuidado por Celina,
su cuarta hija. Los años que siguen son los de la maduración de su vocación. Teresa ora sin grandes emociones sensibles, pero con fidelidad. Evita la intromisión en los debates que a veces perturban la comunidad. Multiplica los pequeños actos de caridad y preocupación por los demás, prestando servicios pequeños sin hacerlo notar. Ella acepta en silencio las críticas, incluso de aquellas que pueden ser injustas, y favorecer a las hermanas que son desagradables con ella. Trata de hacerlo todo, incluso las más pequeñas cosas, con amor y sencillez. Siempre reza mucho por los sacerdotes. Teresa entró en el Carmelo con el deseo de convertirse en una gran santa, pero a finales de 1894, después de 6 años, reconoce que este objetivo es imposible de alcanzar. Piensa que todavía tiene muchas imperfecciones y carece del carisma de Teresa de Jesús, Pablo de Tarso y muchos otros. Sigue siendo muy pequeña y está aún muy lejos del gran amor que le gustaría practicar. La pequeñez de Teresa, sus limitaciones se convierten en alegría, más que en un desaliento, porque es allí donde se realiza el amor misericordioso de Dios para con ella. En sus escritos lo describe como el descubrimiento del caminito. En febrero de 1895 empezará a firmar en sus cartas añadiendo regularmente pequeña ante su nombre. Desde ese momento, Teresa utiliza el vocabulario de la pequeñez para recordar su deseo de una vida oculta y discreta. Ahora también lo utiliza para expresar su esperanza. Cuanto más se siente pequeña ante Dios, más se podrá contar con Él. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, Teresa tiene una inspiración repentina sobre ofrecerse a sí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso. Su intención era la de sufrir a la imagen de Cristo y en unión con Él para reparar las ofensas contra Dios y ofrecer las penitencias que no hacían los pecadores. En octubre de 1895, un joven seminarista, el padre Maurice Belluret, pide al Carmelo de Lisieux la ayuda de una religiosa a través de la oración y el sacrificio para su vocación misionera. La madre Inés se lo encarga a Teresa, que siempre ha soñado con tener un hermano sacerdote y lo recibe con gran alegría. Entonces comienza a multiplicar los pequeños sacrificios que ofrece para la misión del futuro sacerdote y lo alienta en sus cartas. Y en febrero de 1896 le llega otra alegría con la profesión religiosa de su hermana Celina, Sor Genoveva en el Carmelo. Durante la Cuaresma de 1896, Teresa sigue rigurosamente los ejercicios y el ayuno. En la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió un primer ataque de hemoptisis. Informó a la Madre María de Gonzaga, aunque lo decía que no era nada serio. Una segunda crisis se produjo de nuevo en la noche siguiente. Esta vez
A la priora le preocupa y le permite llamar a su primo, el doctor Nili, para revisarla. Él cree que el sangrado podría venir de la ruptura de un vaso sanguíneo en la garganta. Teresa no se hace ilusiones sobre su salud, pero al mismo tiempo no sentía miedo. Por el contrario, con la muerte pronto podría ascender al cielo y encontrar lo que ella había escogido en el Carmelo. Su alegría estaba en su apogeo. Aún así, sigue participando en todas las actividades de la comunidad sin escatimar fuerzas. En este periodo difícil es también un periodo de abandono, también llamado la Noche de la Fe. Durante la Semana Santa de 1896 entró de repente en una oscuridad interior. El sentido de la fe que la animó por tantos años, que la hacía feliz hasta el punto de querer morir de amor por Jesús, desapareció de su alma. En su oscuridad oyó una voz interior que parecía burlarse de ella, y la felicidad que ella esperaba en la muerte a medida que avanza hacia la noche de la nada. Sus luchas no son acerca de la existencia de Dios, sino en la creencia en la vida eterna y si ella la merecía. Ahora solo tiene una impresión: va a morir joven para nada. No podía continuar su vida de carmelita. Solo las canciones y poemas que ella sigue componiendo a petición de las hermanas la ayudan en su lucha interior. Mi cielo es sonreír al Dios que adoro cuando Él trata de ocultarse a mi fe. La oscuridad sigue envolviéndola y persistirá hasta su muerte un año después. Sin embargo, vio esa noche como la batalla final, la oportunidad de demostrar su confianza inquebrantable en Dios. Negándose a ceder a este miedo a la nada, multiplica los actos de sacrificio. Quiere decirse con esto que sigue creyendo, aunque su mente ha sido invadida por las obsesiones y dudas. Y aunque la lucha es aún más dolorosa, aprovecha para compartir con sus hermanas su deseo de ser activa y hacer mucho bien después de su muerte. En septiembre de 1896, Teresa todavía experimenta muchos deseos. Quiere abarcarlo todo en la iglesia: apóstol, sacerdote, misionero, mártir y doctor. Leyendo las cartas de San Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, es iluminada en lo profundo como un rayo que la atraviesa. Entonces, el significado más profundo de su vocación aparece de repente frente a ella. Por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En enero de 1897, cuando Teresa acababa de cumplir 24 años, escribe: yo creo que mi carrera no durará mucho tiempo. Sin embargo, a pesar del empeoramiento de la enfermedad durante el invierno, se las arregla para engañar a las carmelitas y tomar su lugar de nuevo en la comunidad. En la primavera, los vómitos, dolor severo en el pecho y el toser sangre se convierten en algo diario y así muy lentamente se va apagando. En junio, la Madre María de Gonzaga le pide continuar escribiendo sus memorias, que le han
sido mandadas a escribir en 1894 por su hermana Paulina cuando era priora a petición de varias de las hermanas de la comunidad. Después de su muerte, estos manuscritos, 3 en total, se unirían para publicar la primera edición de la Historia de un alma. Ahora los escribiría en el jardín, en una silla de ruedas especial utilizada por su padre en los últimos años de su enfermedad y luego trasladada al Carmelo. Su condición empeora. El 8 de julio de 1897 es llevada a la enfermería, donde permaneció durante 12 semanas hasta su muerte. Aun cuando ya sabía que esta era su última enfermedad y todavía estando viviendo esa noche de la fe, ya nada la priva de una certeza interior sobre la vida después de la muerte. Teresa se aferra a esta esperanza. El 17 de julio se le escucha decir: siento que pronto va a empezar mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo y de enseñar a muchos el camino espiritual de la sencillez y de la infancia espiritual. El deseo que le he expresado al buen Dios es el de pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. El 17 de agosto, el doctor Lanelli examina a Teresa. El diagnóstico es claro. Se trata de una tuberculosis pulmonar en su etapa más avanzada. Uno de sus pulmones ya está perdido y el otro en parte. Incluso llega a afectar a los intestinos. Su sufrimiento es extremo, que alcanza a perder la razón. Unos meses antes de su muerte, Teresa toma un poco de fuerza y se encuentra incluso con algo de humor en medio de su lecho de enfermedad. Sus hermanas deberán registrar sus palabras. Le preguntan cómo deberían llamarla cuando la invoquen en la oración. Ella responde que quiere ser llamada Teresita. Sobre las 7:20 de la noche del 30 de septiembre de 1897, y mientras apretaba fuertemente un crucifijo entre sus manos, dijo sus últimas palabras. Oh, le amo, Dios mío, te amo. Inmediatamente cae levemente sobre su almohada y luego vuelve a abrir sus ojos por última vez. De acuerdo con las carmelitas que estuvieron allí presentes, entró en un éxtasis que duró el espacio de un credo, antes de exhalar su último aliento. Permaneció con los ojos fijos cerca a la imagen de la Virgen María que le había sonreído desde pequeña y que sus hermanas habían instalado en la enfermería desde que fue instalada allí. Al instante de fallecer, su rostro recuperó el suave color que le era natural. Yo no muero, yo entro en la vida, escribió en una de sus últimas cartas. Inmediatamente la noticia fue llevada por Sor Inés de Jesús, Paulina, a su hermana Leonia, que en una tercera y definitiva ocasión persevera en su vocación religiosa en el convento de la Visitación de Caen, y demás familiares
que desde hace varios días se mantenían pendientes de la enfermedad y agonía de Teresa. Su cuerpo fue inmediatamente trasladado al coro del monasterio, donde fue velado durante 4 días. A sus funerales asistieron más personas que a los que de cualquiera otra carmelita fallecida antes de ellas en ese mismo monasterio. Muchas personas pedían que las demás religiosas frotaran sus rosarios y objetos de devoción en el ataúd de la hermana recién fallecida. Fue sepultada el 4 de octubre de 1897 y, según los testigos, su cuerpo aún se encontraba rosado y flexible, como si acabase de morir. Fue la primera en ocupar el nuevo espacio que el monasterio había comprado en el cementerio de Lisieux. Las carmelitas, obedeciendo su voto de clausura, no pueden acompañar el desfile fúnebre hasta el cementerio. Solo hacen una pequeña procesión hasta el coche fúnebre. Beatificación y canonización. Poco después de la publicación de sus manuscritos autobiográficos en 1898, se desata en todas partes un huracán de gloria y cientos de peregrinos de toda Francia y de algunos de otros países empiezan a llegar a Lisieux para orar sobre la tumba de la pequeña Carmelita. La devoción de Teresita crece rápidamente y es acompañada por testimonios de curaciones físicas y conversiones, pero es especialmente durante el periodo de la Primera Guerra Mundial cuando cientos de soldados franceses llevan estampas y medallas de la Carmelita y cargan en sus bolsillos una versión más corta de su autobiografía llamada Una rosa deshojada. Después de la guerra, peregrinan hacia Lisieux para agradecer a Teresa de haberlos ayudado y regresado con vida a casa. Muchos dejan sus condecoraciones y medallas militares como acción de gracias. Los testimonios enviados al Carmelo de Lisieux entre 1914 y 1918 son de casi 592 páginas. En 1914, el Carmelo de Lisieux recibe en promedio de 500 cartas por día. El Papa San Pío X responde el clamor de miles de fieles que le pedían que se abra lo más pronto posible el proceso de beatificación y canonización de Sor Teresa del Niño Jesús. El 14 de junio de 1914 es introducida oficialmente su causa. El proceso apostólico por mandato de la Santa Sede comienza en Bayeux en 1915, pero es retrasado por la guerra, que termina en 1917. En ese tiempo se necesita un periodo de 50 años después de la muerte de un candidato a la canonización, pero el Papa Benedicto XV exime a Teresa de ese periodo. El 14 de agosto de 1921 se promulgó el decreto sobre sus virtudes heroicas. Para la beatificación son requeridos 2 milagros, por lo que son estudiadas, presentadas y Teresa es beatificada el 29 de abril de 1923
por el Papa Pío XI. Luego de su beatificación aparecen cientos de testimonios sobre prodigios y milagros. Dos de estos son presentados ante la Santa Sede para alcanzar su canonización. El primero es el caso de una joven belga y el otro es el caso de una italiana. Teresa del Niño Jesús es canonizada el 17 de mayo de 1925 por el mismo pontífice. A la ceremonia asistieron 500.000 de personas, de entre las cuales se ha llegado a decir que estuvo el mismísimo San Pío de Pietrelcina, gracias a su don de bilocación. En 1927 es proclamada patrona de las misiones, pese a no haber abandonado nunca el convento, pero siempre rezaba por los misioneros y siempre fue su deseo ardiente el serlo hasta en los últimos confines de la tierra. Y en 1944 es proclamada copatrona de Francia junto a Santa Juana de Arco. Es importante mencionar la gran devoción que manifestó el Papa Pío XI a Santa Teresita. La consideraba como la estrella de su pontificado. Incluso inauguró una estatua suya en los jardines vaticanos el 17 de mayo de 1927. Edificada en honor, la Basílica de Santa Teresa en Lisieux es uno de los edificios religiosos más grandes de Francia y el segundo lugar de peregrinación más importante del país, después del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Su construcción fue iniciada en 1929, bendecida por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, el 11 de julio de 1937 y consagrada en 1954. Digámosle a Santa Teresita del Niño Jesús que interceda por nosotros para ser santos en las cosas pequeñas. Que los que hacemos la misión de llevar el mensaje de Dios a los demás puedan convertirse y amar más a Dios. Santa Teresita, ruega por nosotros. Gracias por ver y escuchar este video extenso. Dios los bendiga. Les habló su hermano Luis. Suscríbete a este canal si no has hecho. Activa la campanita. Déjame tu comentario y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Amén.